Bueno, vamos a seguir profundizando en el tema de la renuncia del ahora exministro de Transporte. Esto porque sucede en medio de cuestionamientos a la alta evasión del Transantiago. Es en ese momento precisamente donde Andrés Gómez Lobos renuncia a su cargo como ministro de esta cartera. Y queremos analizar esta dimisión y para eso nos acompaña en Es Noticia Pedro Pablo Errázuriz, ex titular de la cartera. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Lo primero, bueno, ¿qué le parece esta renuncia? Bueno, efectivamente, el antecedente que yo tengo es que es por razones personales y en ese sentido, y es comprensible, si él tiene razones para hacerlo, que lo haga y que en ese sentido haya respeto, pero lo encuentro muy desafortunado el momento y sobre todo encuentro la señal más dura es respecto a la persona que lo reemplaza, que ella es una profesional capaz, pero refleja de alguna manera el hecho de que los políticos no quieren meterse, que están de alguna manera diciéndole a la presidenta, no, nosotros no queremos involucrarnos con un gobierno que está con este nivel de prestigio, y los técnicos tampoco. Entonces eso sí lo encuentro preocupante, porque el Ministerio tiene desafíos muy grandes, la licitación del transporte público de Santiago, la evasión, los desafíos en regiones, este problema también se repite en regiones. Entonces yo encuentro que lo más preocupante es que el momento y el poco apego, poco cariño que ha mostrado la nueva mayoría con el gobierno al no presentar ninguna carta pública más conocida como ministro. ¿Y usted cree que las capacidades de Paola Tapia, porque lo que se sustenta o lo que se presenta para respaldar un poco la decisión es que lleva 13 años en el ministerio? Bueno, puede llevar mucho tiempo en el ministerio y ella es una profesional de un buen desempeño en la Fiscalía con Cortázar, después trabajó en la dirección en la Junta de Aeronáutica Civil con nosotros y siguió siendo asesor legislativo de Gómez Lobo, pero el rol que juega el ministro en la discusión parlamentaria, en la discusión, sobre todo ahora que tiene el proceso de la licitación, que es complejo públicamente, es complejo técnicamente. A mí me parece ¿Como más que muñeca política es usted que podría faltarle? Más muñeca política y más conocimiento técnico. Entonces yo creo que es una decisión que refleja que el gobierno está siendo abandonado por sus políticos y por sus partidos que le apoyan y no le están entregando cartas que estén dispuestas a tomar la posta final en un momento bien crítico del ministerio. Ahora, ¿qué evaluación hace usted de la labor que tuvo Andrés Gómez Lobo al mando de esta cartera? Fueron los pocos ministros que se mantuvo en lo que va de este gobierno, por ejemplo, si tuviera que ponerle una nota. Bueno, yo tengo un respeto intelectual por él muy grande, pero creo que el ministerio es un ministerio en donde la capacidad de gestión es más relevante que la capacidad intelectual y por lo tanto yo siento que hubo debilidades que se han reflejado en poco avance en el Transantiago. De hecho, la percepción ciudadana del Transantiago ha caído muchísimo, en poco avance en regiones, en poco avance en el tema portuario, en dificultad para terminar el tema ferroviario. O sea, yo creo realmente que ha sido, desgraciadamente, una gestión muy débil, sobre todo en la gestión. En el ámbito político, en la discusión que él participó en los estacionamientos, creo que tuvo mucho valor. Creo que en el ámbito más de política pública general tuvo un buen desempeño, pero desgraciadamente en lo que tiene que ver con la gestión, que es lo que es el 90% de la actividad del ministerio, yo siento que fue muy débil y que ¿No fue una buena gestión? que no alcanzó a cumplir al nivel que uno habría esperado del ministerio. Yo sé que es difícil, pero si tuviera que ponerle una nota. Yo creo que vamos a hacer dos notas. Una nota desaprueba por lo menos. En términos absolutos, yo creo que desaprueba. En términos relativos, aprueba. O sea, a la hora de compararlo con otros ministerios de este gobierno, fue un buen ministro. A la hora de compararlo con buenos ministros de transporte, yo creo que fue un mal ministro. Ya, pero no es como para ponerle a usted un número, dice. Yo creo que en términos generales desaprueba. Es duro, pero creo que si uno compara con la gestión de ministros anteriores, desaprueba. Y usted que precisamente estuvo al mando de esta cartera, siempre se sabe que independiente del nombre, siempre está entre los peor evaluados, es bien complejo el asumir la responsabilidad del transporte público, sobre todo desde lo ocurrido con el Transantiago. También hay hartas problemáticas en regiones, ahora se suma toda esta complejidad que hay con los taxis, con el sistema Uber. Entonces, a partir un poco de la experiencia de usted, ¿por qué ha sido tan complejo históricamente este ministerio? Bueno, yo creo que definitivamente la necesidad de gran gestión que tiene este ministerio lo hace un ministerio que necesitaría
trascender, que durara más de 4 años. Hay muchas áreas que deberían ser entes autónomos. La unidad de transporte de cada región debería ser un ente autónomo que no dependiera tanto de los vaivenes políticos, que no dependiera tanto de las soluciones que cambian cada 4 años. Y por eso lo hace muy difícil. Yo creo que el ministro de Transporte es un ministro que tiene un desafío de gestión gigantesco. Tiene frentes de conflicto operativo permanente que hace que el desafío con los conductores, el desafío con los empresarios microbuseros, el desafío con los taxistas, con los empresarios de los taxis, o sea, son todos frentes muy complejos. Y a eso se suma el ferrocarriles, que ha demostrado permanentemente dificultades, los puertos, que son un gran desafío. Entonces es un ministerio de mucha gestión y en general los ministros han sido o técnicos o han estado apoyados por entes externos que no le dan la potencia suficiente como para hacer un buen trabajo. Y también se habla que es un ministerio donde hay muchas presiones, sobre todo de gremios que son bien fuertes en nuestro país. Yo siento que ahí voy a hablar de la experiencia personal. Nosotros nos relacionamos muy bien con todos los gremios. Incluso alguna vez el presidente de los camioneros me dijo, esta es primera vez que en un gobierno que no necesitamos hacer paros para demostrar fuerza. Y yo creo que eso tiene que ver con el trabajo de nuevo en el día a día, hacerlo bien. Esto, si uno abandona la gestión, se debilitan las relaciones y pierde, y por lo tanto pierde porque efectivamente los gremios son poderosos. Yo creo que hay que estar permanentemente manteniendo, cuidando las relaciones. Políticamente tiene complejidades con los gremios y además con los parlamentarios. A los parlamentarios les encantaría que todo fuera gratis, que todo fuera de soluciones mágicas. Por ejemplo, en el tema de los estacionamientos, todos quieren que sea gratis, pero por otro lado hay que reconocer que el espacio es limitado y caro. Entonces hay presión populista que también afecta al ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y profundicemos en algunos de los temas que son tal vez las cifras más complejas, en el gran tema que le toca lidiar por estos días, podríamos decir, a cualquier ministro de Transporte, que es el Transantiago. Esta subida en la evasión de un 23,8, que por ejemplo era la que había cuando él asume la cartera, a un 34,6, casi un 35 por estos días. A partir un poco también de su experiencia, de lo que vio que fue la gestión precisamente del ministro Andrés Gómez Lobo, ¿por qué ha sido tan complejo darle una solución o un planteamiento más de fondo a la crisis del Transantiago? Bueno, yo creo que el Transantiago tiene el fracaso inicial que todos conocemos y muy mal diseñado, pero espantosamente mal diseñado, mal implementado, con contratos que es realmente absurdo. Hacen que tiene una historia de conflicto. Y en el periodo nuestro, de nuevo, tuvimos que estar en la gestión diaria, cambiamos los contratos. Yo creo que eso fue beneficioso, pero siempre hay que estar encima del Transantiago. El Transantiago, como es una persona enferma, un ser vivo que tiene dificultades, hay que estar permanentemente atendiéndolo, produciendo modificaciones, cambios, correcciones. Y yo creo que lo más malo en ese sentido de este periodo es que hubo poca diligencia en esa permanente preocupación. Definitivamente hay que cambiar el sistema de transporte completamente. ¿Y eso qué significa en la práctica? En parte el plan que tenemos en Chile Vamos y que ha trabajado con mucha fuerza el equipo de Avanza Chile es decirle adiós al Transantiago y trabajar en mucho más metro, que la red estructurante sean 100 kilómetros adicionales de metro conectivo. Ahora, eso toma tiempo, sabemos que la construcción del metro y quizás el intertanto. Pero eso, si uno lo hace en forma eficiente, en 8 años lo resuelve. Y mientras tanto hay que continuar haciendo más eficiente, con menos transbordo. Uno de los problemas más graves del Transantiago es que antes más del 50% de los pasajeros tenían que tomar 2 o más buses. Y lo que eran las micro amarillas, que una de las cosas que se veían como positivas eran que eran casi todos viajes directos. Claro. Eso hay que recuperarlo. O si no, hay que tener una red estructurante que garantice los tiempos de viaje. Lo malo del transbordo es que uno, en la mitad del recorrido, para y tiene que de nuevo esperar un bus. Si eso es en metro, no es tan grave, porque uno sabe que el metro cumple, que no se atrasa, que pasa muy seguido, y por lo tanto uno llega a la estación del metro y sabe que se va a ir en un tiempo fijo. Ahora, cuando siempre se recurre a modelos internacionales respecto al transporte, hay dos ideas. Una, que los que funcionan son muy caros, tienen un costo muy alto. Aquí sabemos que hay un subsidio importante y de hecho se hace el cálculo de si efectivamente esto fuera solamente plata de la gente que utiliza este sistema, sería aún más caro todavía. Y por otro lado,
privado o sino que sea absolutamente estatal. Claro, que sea absolutamente estatal es un gran error, porque al final igual hay que gastarse el dinero y el Estado nos ha demostrado que haga estas cosas mejor que los privados. Lo que yo creo que la solución tiene que ser un sistema eficiente, operado por privados y muy bien fiscalizado por el Estado. Eso, en el caso de Chile, y cuando uno compara con las ciudades que funcionan mejor, porque en términos latinoamericanos el Transantiago es bueno, en términos comparado con Madrid, con esas ciudades que a uno le gustaría de alguna manera emular, es malo. Y la principal diferencia es que esas ciudades tienen una red estructurante de transporte muy buena, muchos más kilómetros de metro, que al final hoy día con el nivel de la ciudad de Santiago ni siquiera serían más caros de lo que se está gastando hoy día. Entonces, la solución pasa por la propuesta que tiene Chile Vamos, que es mucho más metro y buena alimentación con buses. Un complemento en donde el eje estructurante lo hace un sistema que no tiene congestión, que cumple los horarios, y eso es un sistema tipo metro. Otro punto interesante a conversar también es toda esta polémica con Uber, Cabify, con estos sistemas de transporte que están generando tanta tensión en las calles, sobre todo de parte del gremio, de taxistas, de taxis colectivos, que sienten que son piratas. De hecho, se recuerda el momento en que le dice, bueno, la gente prefiere Uber, en respuesta precisamente a alguien que lo interpela al ministro. ¿Cuál es su parecer? Porque entiendo que usted estaría en la línea de regular un sistema como Uber. Lo que yo creo, lo primero de todo, es que eso que él dijo, que es honestamente lo que piensa, le hizo mucho daño políticamente al interior de la nueva mayoría, que opinan que uno no debe decir ese tipo de verdades, aunque sean verdad, porque por ideología su principio es otro, ¿no? Yo creo que eso fue una cosa que es bien valiente de parte de él decir lo que opina. Yo creo que fue políticamente súper dañino. Lo que yo creo en ese caso es que es imposible hacer que Uber no funcione. La gente opina que Uber es un sistema mucho mejor porque es mejor, no solamente porque Uber o Cabify, los sistemas donde la tecnología funciona. Los autos no recorren vacío la ciudad y eso quiere decir menos congestión. Uno conoce al conductor y por lo tanto mayor seguridad. Uno paga de una manera más segura. El conductor también puede conocer al pasajero. De verdad es un sistema que es más eficiente en costo y más seguro y por lo tanto es preferido por los usuarios. Ahora, lo que no puede ser es que sea de una regulación más laxa o inexistente en comparación con los taxistas, que son los profesionales del servicio. A mí lo que más me preocupa es que los taxistas van a ir perdiendo una actividad y si no nos preocupamos a tiempo vamos a tener el mismo problema que tuvimos con Lota, con todos los lugares, incluso que aquí con Machaza, en donde una actividad se desaparece y nadie se preocupa a tiempo de salvar a los que están en esa actividad. Yo creo que hay que ayudar a los taxistas a transformarse a estos sistemas y preocuparse por ese valor que tienen en el permiso, que se va a convertir en cero en el futuro. Entonces, tenemos que como autoridad preocuparnos de ello. Ahora, hay que regular, en mi opinión, hay que poner el mismo nivel de conductor. Si son clase A, deben ser todos clase A. El estándar del vehículo tiene que cumplir un mínimo, que en general lo cumplen. Las revisiones técnicas tienen que tener la misma frecuencia. Hay que decir que los taxistas tienen una ventaja porque el permiso de circulación es más barato y tienen impuestos que no son impuestos pagados por la actividad, sino que son estimados por el valor del vehículo. Y la otra cosa que encuentro importante es que ver cómo ayudamos a los taxistas a salvar ese dinero que tienen ahorrado en el permiso de transitar por Santiago que ellos tienen actualmente. Perfecto. Pedro Pablo Errázuriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.